Gracias amigos por estar en un nuevo encuentro con la ciencia. Estamos en contacto con Jorge Chao, el famoso Coqui Chao, que nosotros lo conocemos desde hace mucho tiempo, viene de Piura, estuvo en el Radio Observatorio Jicamarca dirigiéndolo y luego fue a Alemania. ¿Qué hace un científico peruano en Alemania, en un país tan frío? Coqui, cuéntanos. Hola Modesto, gracias por la invitación. Bueno, como sabes, ya llevo un año acá en Alemania. Las cosas son diferentes en el campo de trabajo. Se tiene recursos y se tiene objetivos científicos bien identificados, y es una forma diferente de trabajar, pero al final la ciencia es la misma. Hay pues preguntas que uno quiere resolver. ¿Y cuál es la pregunta que quiere resolver, Coqui? Uno de los temas que ya sigue en el Perú y que continúo trabajando es el estudio de los meteoros con radares. Contamos con un radar de última generación más pequeño que Jicamarca, pero ubicado en latitudes polares, al norte de Noruega, que nos permite observar todo el tiempo meteoros, no solamente en campañas, sino todo el tiempo. Y esto nos está permitiendo identificar la población de meteoros o meteoroides que impactan Tierra, que no impactan en Tierra, que entran a la atmósfera terrestre constantemente. ¿Entre qué tamaños estamos hablando? No, estamos hablando de granos de arena hasta los más grandes que podemos observar una vez al mes o unas cuantas veces al mes. Están en el orden de 1 kilogramo, bueno, que vendría a ser cerca de un diámetro de 10 centímetros, 20 centímetros. Pero la gran mayoría son granos de arena o más pequeños. ¿Tenemos alguna dirección en particular que caen sobre la Tierra o es uniforme? Respecto al movimiento de la Tierra, son conocidas 6 poblaciones, fuentes de origen. Y ya desde nuestro trabajo en Jicamarca habíamos identificado 2 nuevas poblaciones que no habían sido reportadas anteriormente, y ahora con el trabajo que estamos haciendo acá, además de las poblaciones gruesas, estamos definiendo la estructura dentro de estas poblaciones conocidas anteriormente, que gracias a la monitoría constante y a las técnicas que estamos empleando nos permiten, digamos, observar lo que no era observable antes. Y esto hay que acoplarlo a modelos de simulaciones que toman millones de años en recorrer, en simular las partículas o que podrían dar origen a estas poblaciones, entre 80 y 120 kilómetros, que es la que estudio, que es el enfoque del instituto donde trabajo. Es ahí donde se deposita la gran cantidad de material y que da origen a fenómenos como, aquí en latitudes polares se le conoce las nubes nuptilucentes. Son nubes que ocurren a 80 kilómetros de altura y que solamente pueden ser vistas cuando el sol cae, y vía reflexión se puede ser vista en las partes de latitudes norte o sur del planeta. Pero esas nubes... ahí nos interesa qué tipo de composición hay. O sea, no es tanto de dónde vienen, sino lo que viene, de qué tipo de material es, para ver cómo afecta esto a la química y la dinámica de la atmósfera que nos rodea. O sea, tú me estás diciendo un poco que en la Tierra hay una especie de nube que rodea, muy tenue, que es producto de polvo de estos meteoritos y que eso se observa. No, a ver, sí, definitivamente nos rodea una nube de polvo de meteoritos, y ese algunos le llaman, que es tan pequeño que le llaman meteor smoke, un humo de meteoro, porque estamos hablando de partículas de nanómetros de tamaño. Pero en latitudes polares, que curiosamente la temperatura más baja de la atmósfera ocurre en el verano de latitudes polares a 80-90 kilómetros de altura. Bueno. Entonces, esa es la temperatura más baja de la atmósfera,
y ahí este meteorito, este material se aglomera partículas de agua, y de tal forma que genera estas nubes que son visibles. Se dice las partículas de meteoro están siempre ahí, pero cuando la temperatura es bien baja y hay suficiente cantidad de vapor de agua, se generan estas nubes que han sido vistas desde los años 1780, más o menos, en unas erupciones importantes de volcanes. Y de ahí vino su importancia, porque si estas nubes hubiesen sido vistas antes, artistas las hubieran reportado o gente la hubiera escrito en historia, pero recién en 1780, que coincide también con el inicio de la era industrial, es que se comienzan a ver este tipo de nubes. Se dice que nosotros, bueno, el agua de la Tierra, pues vino del espacio, es una serie de meteoritos, etcétera, y eso ya está completamente confirmado, que la vida misma que hay en la Tierra se debe a la llegada de estos elementos. Es una hipótesis. La hipótesis es de que no tanto el agua, sino el material orgánico que dio vida, que trajo la primera vida al planeta. Algunos hipótesis manifiestan que es así, que el material orgánico vino a través de uno de estos meteoroides, y que al impactar en la Tierra luego genera vida. Pero esa es una de las tantas aplicaciones de por qué se estudian los meteoros, pero no está no está comprobado. No hay un consenso, digamos. No hay un consenso. Hace unos años participé de evaluador de un proyecto en Canadá, donde se pensaba poner un grupo, un centro de investigación de meteoroides para, entre otras cosas, atacar este tipo de problema. Y una de las hipótesis era tomar uno de estos meteoritos que caen en tierra, analizarlos y ver si estos meteoritos contienen material orgánico, ¿no? Y complementar estos estudios con partículas o meteoroides captados fuera de la atmósfera terrestre, donde no han sido impactados no han sufrido esta abrasión atmosférica que prácticamente los desintegra, ¿no? En la Tierra, ¿qué otros laboratorios están haciendo? ¿Quiénes son tus competidores, Coqui? En la parte de meteoros con radares es un radar en Japón, el radar que está en la Universidad de Kioto. Después otro radar, un par de radares de dispersión incoherente en Alaska y otro en Puerto Rico, Jicamarca, por supuesto. Y después hay una serie de instrumentos que también se dedican a meteoros, pero midiendo a otra frecuencia. Pero los directos competidores son los radares de dispersión incoherente que te mencioné y el de Japón. Como te dije, la ventaja del radar que trabajo ahora es que opera 24/7, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, pero me estoy desviando un poco. Meteoros es el tema que sigo trabajando y que venía trabajando desde Perú, pero ahora mi enfoque de investigación es más lo que se llama la atmósfera media, la mesósfera, y el acoplamiento, cómo esta mesósfera es acoplada tanto hacia abajo, hacia la troposfera, como a la ionosfera, que es lo que estudiaba antes en Jicamarca. Bueno. Entonces, pero más enfocado. Antes en Jicamarca estudiaba mucho más regiones y estudiaba más y con menos profundidad. Ahora estudio menos temas, pero con un poco más de profundidad. Alemania tiene un ministerio de ciencia y tecnología. ¿Tú sientes su presencia? Por supuesto. Y tienen lo que normalmente los ministerios o las fundaciones de ciencia tienen, que son convocatorias abiertas a cualquier tema que podría ser de interés científico, pero lo más importante es que también temas dirigidos de acuerdo a grupos que proponen y dicen: este tema debemos trabajar a evaluadores internacionales, y deciden si el país invierte o no en estos temas de interés nacional o internacional. Y bueno,
Te agradezco mucho por esta entrevista, Coqui. Espero que cuando regreses, pues conversemos en cabina y ojalá que coincida tu regreso por vacaciones o lo que fuera con un encuentro científico internacional que está abierto pues a nuestros colegas que residen en el extranjero. Muchas gracias, Modesto, por supuesto. Apenas sepa o cuando regrese por el Perú, te aviso y coordinamos como para seguir conversando y ver temas de intercambio de ideas de cómo ayudar a la ciencia en el Perú. Que sabes que es uno de los temas que siempre he estado interesado y en el que pueda voy a seguir apoyando. Muy bien, Goki, hasta un próximo encuentro con la ciencia.